Y viéndolo de esa forma, ¿sí? No nada más irnos a lo fiscal, sino sus orígenes, cómo nace la cuca, ¿sí? Y qué es la cuca, ¿sí? Es muy importante a veces tomar en cuenta eso, ¿sí? Pero antes que nada quiero saludar a los que siempre nos acompañan y están con nosotros, como el buen amigo contador Rodolfo Flores, nuestro gran amigo que es representante en Anafinet de San Cristóbal, Armando, ¿sí? Eduardo López, Fabián, Gloria, José Antonio, Manuel, Nancy Hidalgo, Pablo de Querétaro, Rosalinda de Hidalgo, Santiago Albert de México, ¿sí? Y nuestra gran amiga, la licenciada Santi Aguirre, que siempre nos está apoyando con el programa de Anafinet Chiapas. Como bien sabemos, buenas tardes, José Antonio, un gusto saludarte. Como bien sabemos, en Anafinet Chiapas estamos también, igual que Anafinet Nacional, integrando la cultura fiscal para ver que cada día vaya creciendo nuestra asociación aquí en el estado de Chiapas. Aquí en el estado de Chiapas vamos viendo de ir abriendo, como tenemos ya las representaciones de San Cristóbal, la representación Palenque, ¿sí? La de Arriaga, que es la que está un poquito más paradita, Arriaga, Tapachula, ¿sí? Ya tenemos 4 representaciones, y la que se ha tratado de abrir, pero no se ha decidido el contador Walter, que es la representación Cintalapa. En ese caso es donde ya vamos nosotros buscando la manera de ir integrando. En uno de estos días vamos a tener una charla vamos a tener un desayuno aquí en la representación Chiapas, donde vamos a invitar a los socios. Esta vez queremos hacerlo de una forma que sea obligatoria para poder tomar qué vamos a hacer con el rumbo de la Anafinet en el estado de Chiapas. Entonces espero que nos acompañen todos los socios de Chiapas, ¿sí? Nuestras oficinas de Anafinet Chiapas están en la 16 Sur Poniente 140, tercer piso, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y nuestro teléfono es el 01961 22 33 950. Bueno, como ya es costumbre, cada 15 días, cada lunes de cada 15 días tenemos nuestras charlas. Hoy estaremos tocando el tema de la cuca. Como bien sabemos, el nacimiento, ¿cómo nace la cuca? ¿Desde dónde nace la cuca? ¿Por qué es cuca? ¿Sí? No porque sea cucaramácara titirefé, no, sino porque es la cuca, ¿no? Bueno, si vemos la cuca, tenemos que al nacimiento de una sociedad, ¿sí? Al nacimiento de una sociedad, me he dicho, la constitución o funcionamiento de una sociedad, en general, los socios que lo forman, ahí un poquito, no es lo que lo tienen, los socios que lo forman tienen una obligación de aportar un capital social por cada socio. Es en ese momento que nace el capital de aportación, de que para efectos fiscales se le denomina cuenta de capital de aportación, que es la cuca, ¿sí? Así también la cuca se tiene que, también tiene otra disposición de la ley de sociedades mercantiles que nos dice que todas las sociedades podrán aumentar o disminuir su capital observando según su naturaleza los requisitos. O sea, que ahí es donde vamos viendo, ¿sí? Que vamos a ir manejando nuestra cuenta de capital debidamente para saber, no todo se actualiza el mismo día, sino va actualizando de acuerdo a cómo se van haciendo las aportaciones de capital, ¿sí? Estas aportaciones de capital, así como lo marca la ley, también deben de estar registrados, ¿sí? En sus libros, ¿sí? Entonces, ahí es donde
nosotros, ahí es donde empieza a ver el nacimiento de la cuca, ¿sí? Ahí es donde empezamos a ver que la cuca empieza a tener su origen. De ahí que las autoridades le dieron a llamar, ¿sí?, cuenta de aportación de capital. También tiene otra parte, si vemos dentro del Código de Comercio, ¿sí?, se dice que se reputan el derecho comerciantes, las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de su ocupación ordinaria. O sea, el comerciante, ¿sí?, que el empresario, ¿sí?, empieza a hacer su figura, su persona moral, y dice ya hizo su acta constitutiva, ¿sí?, lo empieza a regular, y entonces, aparte que lo regula, la Ley General de Sociedades Mercantiles lo empieza a regular el Código de Comercio. En su fracción secundaria, las sociedades constituidas con arreglos a las leyes mercantiles. Ahí nos está regresando a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las sociedades extranjeras o las agencias sucursales de estas dentro del territorio nacional o ejerzan actos de comercio. ¿Qué no quiere decir? Que todo aquel que realice un acto de comercio en territorio nacional, ¿sí?, tiene y se va a firmar como SA, tiene esta obligación, ¿sí? Entonces, paso número 1, su obligación tiene que constituirse, y una vez que se constituyó, aportar su capital. Ahí ya también hay que ver una cosa, bueno, capital con capital, si está suscrito o no está suscrito, ¿sí? Borrosa la imagen. Está muy borrosa la imagen por la luz. Tenemos problemita de la luz, creo que, pero no importa la imagen, sí, sí. Ya somos feitos de nacimiento, le voy a tener sistema, ¿no? Entonces no importa la imagen. Entonces les digo, ahí es donde tenemos su nacimiento y empezamos a seguir manejando nuestra nacimiento de nuestra cuca, que es lo que vamos a ir trabajando. Entonces ya todo empresario que se constituye en México tiene esa obligación, aportar su capital, sí, y también ver que su capital esté aportado, esté suscrito. Porque muchos dicen, actualizo mi cuca, pero si no la aportaste en ese tiempo. ¿Cuándo la aportaste? Ahí nació tu sociedad, pero tu aportación de capital, ¿cuándo la aportaste? ¿Sí? Entonces, el capital suscrito es el que ya vamos a manejar como la cuca, ¿sí? Muchos manejamos directo el capital social, para que lo tengas en pendiente de suscribir, ya estás actualizando tu capital. Ya son criterios, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos que el Código de Comercio nos lo regula. Entonces sigue regulando el Código de Comercio las obligaciones comunes, todos los que profesan el comercio, es decir, todos los comerciantes por el hecho de ser no están obligados, y ahí va otra vez a inscribirse en el Registro Público de Comercio de los documentos cuyo tener o autenticidad deben hacer notorio. Ahí nos vuelve a decir que tu acta constitutiva tiene que estar registrado en el Registro Público de Comercio para que tenga validez y que se encuentre debidamente registrado. Sí, Rodolfo, primero es el suscrito. A ver, cuando tú creas la sociedad, mandas a capital suscrito con abono a capital pendiente de suscribir, ¿no? Cuando ya depositas el dinero, cuando ya estás depositando el dinero, ahí ya estás mandando a banco con abono a capital suscrito, ¿sí? Ya vas dándole vuelta a tu cuenta, y ahí es el momento donde empieza a entrar la cuenta de capital. No a la hora que no has ni depositado el dinero, porque no está suscrito. Claro, los notarios dicen que lo depositaron en ese momento, y por eso muchos, a lo que hacemos, o lo que se hace normalmente, es que se carga caja con abono a capital social aportado, ¿sí? Y ya posteriormente lo van cancelando contra caja, pero lo correcto es que el notario diga cuánto se está suscribiendo en ese momento, si está todo, o nada más hay una parte suscrita, ¿sí? Entonces,
Ahí ya nos obliga a que el registro público lo primero de verlo registrada para que esté legalmente inscrito ese capital. La fracción tercera dice mantener con sistema de contabilidad conforme al artículo 33 del Código de Comercio. De acuerdo, llevar otra vez su contabilidad normalmente de acuerdo al 33. A la conservación de las correspondencias que tenga relación con el giro comercial, también ahí vamos a manejar, el Código de Comercio nos da que debemos guardar la documentación mínimo 10 años, ¿sí? En este caso, el capital lo vamos a tener hasta que la empresa se le dé de baja. Esto es para correspondencia y documentos, pero lo que son acciones, títulos accionarios, hasta que se dé de baja, se liquide o se dé por terminada la empresa. Ahí es donde vamos a dejar, debemos de conservar esos títulos accionarios, ¿sí? Estas son de las obligaciones comunes a todo lo que procede el comercio, ¿sí? Entonces, ese es lo que es Código de Comercio. El Código de Comercio también nos dice que cualquiera que sea el sistema de registro que se emplee, los comerciantes deberán un registro del libro mayor y en caso de personas morales, el libro o libros de actas. Ahí en el libro de actas es donde asentamos todos los movimientos de capital, ¿sí? De aportación de capital que se van haciendo posterior al nacimiento de la persona moral. Ahí vamos registrando los aportaciones, que es muy importante también para esto, de acuerdo a la ley de lavado de dinero, que los capitales que se aporten, exacto, así es igual para la sociedad cooperativa. En el caso de la sociedad cooperativa, sí tenemos que algunos aportan su mano de obra, y ese es otro tipo de los socios industriales, pero el dinero cuando es la sociedad cooperativa sí debe estar aportado también, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro. Entonces, sin perjuicio del requisito especial que establezca la ley, el reglamento fiscal, los estos documentos que tengan relación con las menciones fiscales comerciales. Entonces, ahí vas a llevar tu libro de acta, y como les decía, de acuerdo a la ley de lavado de dinero, es muy importante que las aportaciones de capital no se maneje efectivo. Porque si manejas efectivo, debes de tener bien soportado legalmente de dónde viene ese dinero, ¿sí? Si tienes el origen y lo tienes bien soportado, correcto, adelante. Pero si vas a aportar 1 millón de pesos en efectivo, pues agua, ¿qué estás haciendo, no? Si lo tenías, ¿dónde lo tenías? Era tu herencia, vendiste una propiedad, ¿ok? Yo le aporto en efectivo porque vendí un terreno, y ese terreno que vendí, el dinero que me dio, lo estoy aportando a mi sociedad, ok, déjalo bien soportado, ¿sí? ¿Por qué lo debes dejar bien soportado? Porque lo debes en una revisión. Así es, ahorita vamos a avanzar en eso, Fabián, ahorita vamos a eso. Entonces te digo, tienes que dejar bien soportado, porque la ley de lavado de dinero te va, en un momento de una revisión, te va a decir, oye, ¿de dónde vino ese 1 millón de pesos en efectivo? Bueno, ya tienes un origen que vendiste el terreno, ¿sí? Pero lo más conveniente ahí en ese momento es depositarlo a una cuenta, bancarizarlo, ¿sí? Y soportar con tu declaración anual esa venta de terreno, y posteriormente aportar capital a tu sociedad vía transferencia bancaria, cheque, vía bancaria, o sea, bancarizar, que no manejes el efectivo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que es recomendable también, que en los libros de acta se tomen en cuenta todos esos asuntos, esos puntos esenciales, ¿sí? Que nosotros debemos cuidar desde que estamos haciendo esas aportaciones de capital, ¿sí? Hacerlo bien protocolizada. Los comerciantes podrán optar por conservar el libro mayor y los libros de acta en forma impreso, ¿sí? Aquí
Al decir informe impreso, si se acuerdan anteriormente, los notarios, cuando llevamos a hacer protocolizar un acta, manejaban una gelatina, esa gelatina lo copiaban y la pegaban y pasaban al libro. Entonces el libro va empastado y va. Posteriormente los notarios empezaron a hacer que en el libro de actas pegaban las hojas, pero casi no es muy recomendable, lo pegaban las hojas y quedaba, así como empastado. Lo recomendable es que se hagan las actas, se hagan las actas, se vayan guardando y ya teniendo un volumen de acta, empastarlo, encuadernarlo debidamente como un libro, dejarlo numerado, encuadernado, con todos sus libros, con todos sus datos como son las publicaciones para actas, qué es lo que se va a tratar, las órdenes del día y el acta, posteriormente el acta, ¿sí? Hacer el comunicado. Eso es lo que vas a dejar en tu libro de acta. ¿Sí? Sí, Fabián, actualmente en realidad sacan una copia y lo pegan al libro de acta. También la autoridad lo da por correcto. Pero lo conveniente es hacer tu libro de acta, llevarlo bien empastadito, llevar tu libro bien empastado, ¿sí? Y ahí vas manejando tu libro de actas, ¿sí? De una forma correcta, ¿sí? Entonces, te soy honesto, la mayoría no le presta la atención a esto porque los empresarios, los accionistas, no sueltan sus libros de acta. Entonces, solamente lo manejan ellos. Entonces, lo recomendable de las empresas chicas es sentarse un día con el cliente y decirle, oye, préstame tu libro de acta y hay que actualizarlo, ¿sí? Si llevas tu libro de acta, bueno, y lo vas a actualizar pegándole las hojas adelante. Y si no, vas haciendo su libro de acta y lo mandas en pasta. Y ahí va quedando, va cumpliendo con esa medida. ¿Sí? O medios electrónicos, software o cualquier tecnología, siempre y cuando en los últimos medios que se ve el establecimiento de la forma oficial mexicana. He tenido problemas cuando presento mis libros en forma óptica, en las revisiones me dicen, no, es que yo quiero que me lo prestes el libro. Digo, aquí está el libro. Me dicen, no, quiero el libro impreso. Entonces, todavía están acostumbrados los auditores al libro impreso. ¿No conoces un libro de acta? Sí, mira, Rosalba, lo que pasa es que los libros de acta, como les digo, siempre lo manejan los socios. Entonces, de vez en cuando hay que pedírselos. Hay que decirle que te proporcionen el libro de actas, ¿sí? Para que tú revises. El libro de acta no es más que haz de cuenta, un libro de rayas empastado, ¿sí? Es un libro de rayas empastado donde se van poniendo las actas desde que inicia la empresa. Ahí nace la primera acta, nace la acta constitutiva y es la primera con la que abres el libro de actas, ¿sí? Y ya ahí vas manejando todas tus actas que vas haciendo, tanto actas ordinarias como actas extraordinarias, ¿sí? Entonces ahí va, y todos los movimientos que haces de tu empresa, ¿sí? Que vas registrando en ese libro de actas. Tratándose de medios impresos, lo deben estar encuadernados, empastados y foliados. La encuadernación de estos libros podrán hacerse posterior dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Sí, son los libros de florete que ustedes pueden manejar también. ¿Sí? Entonces, todavía tienes 3 meses. Después de que cerró el ejercicio, tienes 3 meses para todas tus actas que hayas hecho, lo vayas empastando. ¿Sí? Eso es para que vayan manejando bien lo que es. El artículo 33 del Código de Comercio también nos dice que para efecto de la 33 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, dice del reglamento del Código Fiscal y 28 el Código. Para efecto del artículo 28, fracción primera y segunda del Código estará lo siguiente: las acciones, partes sociales y títulos de crédito en lo que sean parte del contribuyente. Ahí ya vamos metiéndolo a la contabilidad. ¿Sí? Y aquí un pequeño chistecito: si la mujer de un contador no puede dormir, ¿qué dice? Mi amor, cuéntame cómo le fue en el trabajo hoy cuando nosotros tampoco podemos dormir, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya vamos con la contabilidad.
Cuenta de capital de aportación. Se le conoce en forma coloquial como CUCA y aplicando fundamentalmente el reembolso de capitales y aplicable fundamentalmente en el reembolso de capital. Es decir, cuando la circunstancia, un socio solicite su reembolso de capital y la asamblea de accionistas se lo acepte, cuando entra en liquidación una empresa se determinará el reembolso de capital, pero necesariamente necesitas actualizar la CUCA, ¿sí? Esta parte es del diccionario de Baltasar Peregrino Paredes, ¿sí? Entonces tú tienes que, antes de, cuando ya estás, tu socio dice, me voy a retirar o voy a vender mis actas, mis acciones, ¿sí? Entonces tienes que, para ver si no tienes impuesto a pagar o todo esto, ¿sí? Vas a, por lo general, los dividendos, no le afecta, entonces vas a manejar, es donde empieza a hacer funcionar lo de la CUCA, ¿sí? Aquí es donde la CUCA empieza a tomar la forma fiscal. Aquí ya vamos tomando la forma fiscal. Ya la CUCA ya nació, ya creció, ya generó intereses, generó utilidades, entonces la empresa a la hora que este señor dice yo me retiro, quiero mi capital, devuélvemelo, y en ese momento va a ser necesario actualizar la CUCA, que la CUCA por lo regular debe llevarse actualizado año por año, y llevarlo correctamente, que lo veremos al ratito. Sí, cualquier persona que deja de aprender es viejo, ya sea a los 20 o a los 80. Cualquier persona que siga aprendiendo se mantiene joven. Las cosas más grandes en la vida es mantener la mente joven. Henry Ford. Y es cierto, si tú ejercitas tu mente, ejercitas tu forma de estar estudiando constantemente, te vas a mantener joven. Tal vez el cuerpo se envejezca, pero tu mente es joven, está activa. De lo contrario, vas a estar viejo, aún así tengas 20 años. Entonces, ahí es donde, ¿sí? Regresando al tema, esto es parte de la cuenta de capital de aportación. ¿Sí? No sé si hay algún comentario ahí sobre el tema, ¿sí? Vamos despejando, ¿sí? Es importante también que a los socios se les dé a conocer toda esta información. Muchas veces los socios no conocen, ¿sí? A veces quieren repartir utilidades, quieren repartir dividendos y no conocen, dicen, llevándolo bien esto puedes hacer una buena estrategia para retirar capitales o utilidades. Aquí ya vamos con el artículo 78, que es el artículo que regula la CUCA. El artículo 78 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Nos dice, las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinado la utilidad distribuida conforme a lo siguiente. Ahí también, si vas a reducir tu capital, va a jugar la CUCA. Vas a tener que actualizar tu CUCA para disminuir tu capital, ¿sí? Se disminuirá el reembolso la fracción primera dice, se disminuirá el reembolso por acciones el saldo de la cuenta de capital de aportación por acciones que tenga la fecha que se pague el reembolso. Ya te va a servir para empezar. Esto lo que significa que esta cuenta debe estar a valor presente. Tu CUCA lo debes de tener siempre a valor presente. Cuando vas a disminuir el reembolso, tu CUCA ya debe estar actualizada para conocer bien lo que vas a entregar y qué te va a servir para efecto fiscal. Las aportaciones realizadas por los se utilizarán en caso de reducción de capital, liquidación de la sociedad. Para poder identificarlas hay que ir dividiendo la reducción de capital o en liquidación. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a liquidar? ¿Vas a reducir? ¿Sí? Entonces, ahí, si es nada más reducción de capital, pues vas a ver en qué te puede afectar para el efecto fiscal, ¿sí? O es un retiro de un socio. Si estás liquidando un socio, bueno, va a vender tu acción y también tienes que utilizar parte de esa CUCA. ¿Sí? La determinación, el momento del saldo de la cuenta capital de aportación.
Para determinar el monto de los saldos de la cuenta de capital de aportación por acciones, se dividirá el saldo de dicha cuenta a la fecha en que se pague el reembolso, sin considerar entre el total de las acciones de la misma persona existente a la misma fecha, incluyendo lo correspondiente a la reinversión del capital, de las utilidades o de cualquier otro concepto que integre el capital contable. ¿Sí? Y ya estamos hablando ya del capital contable, el cual se regula por medio de las NIF. ¿Sí? Entonces, ya empezamos a manejar y vamos viendo, llegando a lo que es la determinación del monto de la cuenta de capital de aportación. ¿Sí? El capital de aportación actualizada. Para determinar el capital de aportación actualizada, las personas morales llevarán una cuenta de capital de aportación. En tus papeles de trabajo vas a llevar tu cuenta de capital de aportación, que se adicionará con las aportaciones de capital, las primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios accionistas, y también se definirá con la reducción de capital que no se efectúe. ¿Sí? Entonces, es como vas a ir aumentando tu cuenta de capital en tu papel de trabajo. Muy importante llevar los papeles de trabajo y registrarlo contablemente en tu contabilidad. Para efectos de este pago no se incluirá como capital de aportación lo correspondiente a la reinversión, capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto conforme el capital contable de las personas morales, ¿sí? Que provienen de inversiones, dividendos, utilidades en aumento de capital de las personas que lo distribuyen realizando dentro de los 30 días siguientes a su distribución. Entonces, esta es la forma como vamos a ir moviendo, ¿sí?, nuestra cuenta, nuestra capital de aportación. Entonces, aquí como vamos, un comentario, ¿sí? Lo importante de esto es que vayamos, el sistema de la CUCA no lo quise manejar solo directo al tema de decir, bueno, aquí la CUCA se divide acá, y muchas veces, bueno, no sabemos desde dónde nace la obligación de manejar una cuenta de capital de aportación, ¿sí? Porque por lo regular conveniente cuando vamos, te dicen la CUCA, se actualiza de esta forma, por esto, y ya te da la CUCA. En este tema estamos viendo desde su nacimiento, qué lo regula, cómo lo regula y por qué se da lo de la CUCA. No quise nada más llegar y poner lo que es los cálculos, porque entonces no veo conveniente, sino lo que aquí yo lo que busco es la participación de ustedes, donde nos vayan también aportando sus dudas, sus ideas, y esto irlo convirtiendo en algo que nos aliente a seguir dando las charlas, ¿sí?, para que podamos ver hasta dónde estamos aportando y qué estamos haciendo. ¿Sí? Los conceptos correspondientes al aumento de capital mencionado a este párrafo se adicionará a la cuenta capital de aportación en el momento en que se pague, y los conceptos relativos a la reducción de capital se disminuirá la citada cuenta en el momento en que se pague el reembolso. ¿Sí? Muy importante que cada que hagas una aportación de capital o hagas una disminución de capital, siempre tengas hecho tus actas de asamblea. ¿Sí? Las actas de asamblea en materia de aumento y disminución de capital en la sociedad de capital variable ya no es necesario protocolizarlo, pero por lo conveniente yo siempre les digo, protocoliza tu acta, te da mejor seguridad y más confianza para que tu cliente no esté más protegido, ¿sí? Aunque no tengas la obligación de protocolizarlos en la agencia de capital variable. Entonces puedes aumentar y disminuir tu capital variable en el momento en que lo tengas, y ahí también va a jugar, tu cuenta de capital va a estar jugando constantemente como estés aumentando o disminuyendo.
Ya ven que en la cuenta de capital tenemos un capital fijo, en la cuenta de capital variable tenemos un capital fijo y aparte tenemos un variable. El fijo no lo movemos, el que estamos moviendo es el variable constantemente. Entonces, ahí es donde nosotros debemos dejar bien asentaditos los movimientos y también soportar, no nada más meto el dinero, ¿no? También te deja dentro de tu parte contable, tu copia de tu acta, tu póliza, tu ficha de depósito, de dónde viene el dinero, copia del cheque si es necesario, que te más protegido lo dejes mejor para que tu materialidad esté soportada. Aquí hay un pequeño chistecito, pero no molestar, dice, la vida de un contador, el cliente siempre quiere pagar menos y encima quiere que hagas maravillas como las exoservidoras, y es cierto, el contador, el cliente muchas veces, actualmente el cliente ahorita con la situación económica que estamos llevando, es difícil ahorita mantener los clientes, ¿sí? Y aunado a eso, si nosotros nos creamos nuestra misma competencia, ¿por qué? Porque si perdiste el trabajo, perdiste la chamba, y se puede salir y empiezo a buscar trabajos, y probablemente el contador que lleva la empresa bien llevada, bien controlada, te está cobrando 10, 15, 20 mil pesos, ¿sí? Llega el contador y le dice, ¿sabe qué? Yo te voy a cobrar 2,000 pesos. Y si le está cobrando 20,000, pues el otro viene y te cobra 2,000 pesos, no sabe a veces ni en qué bronca se metió, ni qué fue el monto que utilizó, ¿no? Que al final de cuentas es tanta la cantidad que no le va ni para cubrir el sistema, el equipo de contabilidad. Entonces, eso es parte también que nosotros debemos de cuidar, ¿sí? Y ahí es donde cabe esto, ¿no? Ellos quieren todo, que le hagamos maravilla, ¿sí? Y quieren pagar lo menos. Entonces, también es algo que debemos ir cuidando. Dice, saldo al cierre de cada ejercicio. El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior que se tenga al día del cierre del ejercicio se actualizará por el periodo comprendido del mes en que se efectuó la última actualización hasta el mes de cierre del ejercicio de que se trate, cuando se efectúan aportaciones y reducciones de capital con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo. El saldo de la cuenta que se tenga a esta fecha se actualizará por el periodo comprendido del mes en que se efectuó la última actualización hasta el mes que se tenga que pagar las aportaciones y reembolso según corresponde, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ir llevando nuestro papel de trabajo de la cuenta de capital y lo moviendo de acuerdo a cómo se están haciendo los aumentos o los reembolsos, ¿sí? Si a mediados de año tuviste un aumento, vas a actualizar primero el otro y luego actualizas y sigues actualizando posteriormente, ¿sí? Un buen líder no manda, pero si enseña, inspira nuestro camino correcto, ¿sí? Esto también pasa para nosotros los contadores. Muchas veces el estudiante actualmente, hemos visto, yo lo veo aquí en el despacho, como ya salen con maestría hasta doctorado, pues cuando llegan a un despacho quieren ganar X cantidad y no se les puede cubrir, ¿no? Porque pues no necesitamos ver tanto la experiencia que tiene. Pero ahí entra el trabajo del buen líder, del buen contador. Es primero buscar la manera de hacerlo entender, irle enseñando para que él vaya aprendiendo. Como vaya aprendiendo, él va a ir entendiendo de que no es lo que... Él va a cobrar eso, no digo que no lo va a cobrar, va a cobrar lo que quiere y más. Pero para eso primero tiene que empezar con el cimiento, con la semillita de aprender primero, ¿sí? Entonces, hay que ser un buen líder como contador también. Dice, factor de aplicación para actualización.
Aquí ya estamos en la materia de actualización. El artículo 6 de la ley de ISR dice, cuando esta ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes o operaciones que por el transcurso del tiempo, con motivo de los cambios de precios en el país, han variado, se estará en lo siguiente. Fracción primera. Para el cálculo de modificación en el valor de los bienes, o sea, en las operaciones en un periodo, se utilizará el factor de ajuste que correspondan conforme a lo siguiente. Nos vamos a ir al inciso B, que es nuestro tema, ¿sí? Dice, cuando el periodo sea mayor de un mes, se utilizará el factor de ajuste que se obtendrá restando la unidad cociente que resulte del índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al más antiguo de dicho periodo. ¿Quién nos está dando el fundamento para actualizar la CUCA? Nos está dando el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ¿sí? Entonces, ya vamos viendo, aquí ya estamos en materia fiscal y ya estamos viendo cómo se va relacionando la CUCA, cómo nació, cómo se creó, cómo va y cómo va a actualizarse. Posteriormente de esto, tenemos dice, el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación nos dice, cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por medio de ejercicios fiscales, estos coincidirán con el año de calendario. Cuando las personas morales inicien su actividad con posterioridad al 1 de enero de dicho año, el ejercicio será irregular, debiendo iniciar el día en que comience la actividad y terminará el 31 de diciembre de cada año. Esto antes, cuando tú tenías una persona moral, ¿sí? Por eso el fisco va cerrando puertas. Se utilizaba mucho por planeaciones, se manejaban las empresas de ejercicios irregulares y lo cerraba, empezaba en enero y terminaba en febrero y terminaba en enero del próximo año y ahí vas planeando, y vas saliendo y llegó un momento en que el fisco dijo, no, esto se cierra, ¿sí? Y a partir de ahora, toda empresa, persona moral que nace, puede ser de 4, de 5 ejercicios de 4, 5, 6 meses. ¿Por qué? Porque empezó en junio, nada más debe ser de junio a diciembre, tiene 7 meses, o de julio a diciembre, tiene 6 meses. Entonces son ejercicios, el primer ejercicio puede ser de 1 hasta 12 meses. Uno que empezó en octubre, diciembre, va a ser de 1. Pero para eso el código ya regula y dice, el ejercicio fiscal inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿Sí? Ahí es donde vamos manejando los ejercicios. ¿Sí? Entonces, vamos manejando los ejercicios completos. ¿Sí? Aquí vamos también, la diferencia entre un líder trabajador y un líder es el coraje y la innovación, ¿sí? Cuando uno empieza a trabajar de jóvenes, siempre quiere uno sobresalir y hace uno cosas que no debemos, ¿no? Entonces, lo conveniente es que cuando eres joven, empieza a trabajar, siempre buscar la manera de ser un buen líder, ¿sí? Hacer las cosas bien para ir creciendo con paso firme y dejando huella. Nunca irte de una vez, subes y bajas como la espuma, no. Que vayas lento pero seguro. ¿Sí? Entonces, continuamos con los ejercicios fiscales. Aquí ya estamos en materia del saldo de la CUCA, al cierre del ejercicio, ¿sí? El saldo inicial actualizado de la CUCA del capital de aportación del periodo de aportaciones, reducciones o cierre del ejercicio, lo que tenemos al último día, más las aportaciones de capital y prima por suscripción de acciones, menos reducciones de capital, saldo al cierre del ejercicio y aplicamos el factor de actualización en su caso y eso viene a ser el saldo actualizado al cierre del ejercicio.
¿sí? Ahí ya estamos integrando la cuca. La cucaramácara, como dice, era un niño tan bobo, que botó un billete de 500 pesos porque lo tenía repetido, ¿sí? Esa es la cuca, una cuca de... ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos la forma de terminar la cuca, ¿sí? Entonces, hasta aquí no sé cómo van, cómo tienen algún comentario, ¿sí? Todo bien, gracias Rosalba, muy bien. Entonces, les digo, esa es la forma como vamos determinando la cuca correctamente ya en el papel de trabajo, ¿sí? Al final vamos a hacer un papel de trabajo en Excel sencillo, como determinamos la cuca, ¿sí? Y también voy a dejarles ahí algunos temas, por ejemplo, en conclusiones. Si tenemos, por ejemplo, eso de la actualización, ¿cuándo nace la actualización? Las actualizaciones, para efectos de actualizar y hacer actualizar la cosa de antelación, pone al día en el acto a realizar y hacer que los signos asociados sistemáticos en la lengua convierta en habla hispana conteniendo un mensaje concreto de inteligible, ¿sí? Que eso lo da la Real Academia. Pero ahí también le estoy haciendo al final un comentario también del diccionario de Baltasar Peregrino, ¿sí? Que yo recuerdo estos temas de actualización, fueron unos cursos que tomé por ahí también en 1976 más o menos, con Eduardo Villegas, ¿sí? Cuando estaban las indexaciones por la devaluación del peso, entonces se empezó a manejar lo que era la indexación del capital y empezamos a manejarlo, pero esto nace desde el año 1967. Esta expresión cobró impacto para reconocer el efecto de la inflación en los adeudos del fisco federal, ya que sea por créditos fiscales prorrogados o por el retraso en el pago de las contribuciones. El artículo 17A del Código Fiscal establece la mecánica de actualización. Sin lugar a duda, la inflación ha causado estragos en la economía mexicana y fue a partir de 1967 cuando se incorporó a las leyes fiscales el reconocimiento de la inflación, y esto nos manda al artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y es cuando nace todo esto de la inflación y por qué nacen las actualizaciones. Antes del 67 no se actualizaba, no existía una actualización, todavía andábamos con nuestros dólares de 12.50 fijos, entonces te manejábamos dólares a precio fijo, las 12.50, y ahora ya tenemos que estar actualizándolo, ¿sí? Por las variaciones también del dólar, y esto desde 1967 a la fecha se sigue reconociendo para efectos de inflación estas actualizaciones, ¿sí? Entonces, esa es la forma como vamos manejando y por qué nace esto de que la cuca hay que actualizarlo. Anteriormente no había que actualizarlo porque no había inflación, ¿sí? Ahorita al haber inflación, al tener esta pérdida de los valores de nuestras actividades, de nuestras propiedades, de nuestro capital, de nuestras acciones, es que ya se empieza a manejar a partir de 1967 la actualización. ¿Sí? Entonces, continuamos para que no lo vaya a regañar a la licenciada Santi, que salimos muy tarde, porque se siente feo cuando dicen ya, salgas. ¿Sí? Bueno, seguimos. Como ven la lámina, ahí, no bajó las. Ah, no, perdón, estaba yo viendo otro lado. Sí, dice, esta parte lo tomamos de la revista Actualizando en el .com, una revista muy completa que edita el contador Miguel Chanlati, excelente revista, la recomiendo, ¿sí? Dice, excluye la reinversión del capital,
realización de utilidades de inversiones, de dividendos de los 30 días siguientes a cualquier otro concepto de capital contable. Y ahí nos da forma de actualizar. Mes de cierre del recinto, el último mes de actualización. Cuando se efectúan aportaciones y reducciones de capital con posterioridad a las actualizaciones previstas, el saldo que se tenga se actualizará desde el mes de la última actualización hasta el mes del pago de la aportación de reembolso, que es donde tenemos que, cuando vamos a reembolsar capital, es donde utilizamos el manejo de la CUCA. De ahí la CUCA y la llevas, ahí la llevas. Mientras no hagas reembolsos de capital, no lo usas, pero sí debes de llevarlo actualizado y tenerlo registrado, por lo menos, tenerlo registrado en tu cuenta de orden, ¿sí? ¿Cómo lo vas a registrar en tu cuenta de orden? Ya sea que, de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a algunos programas que ya están, que te dicen cargo a cuenta de capital, ¿sí? Cargo a cuenta de capital con abono a capital actualizado. Entonces ya maneja tu cuenta de orden. Cuenta de capital con abono a capital actualizado. Sí, Fabián, el control de la CUCA debe llevarse bien. Ahorita lo vamos a ver el controlito al final, ¿sí? Para que vaya manejando. El saldo de la CUCA únicamente podrá ser transmitido a otra sociedad mediante fusión o escisión. Solamente en esa forma. La escisión de los saldos de la CUCA únicamente se dividirá entre las sociedades incidentes y la incidida en la proporción de que se divida el capital con motivo de la escisión, ¿sí? Entonces, ahí es donde ya vamos llevándolo. ¿Sí? Pero como les decía, ya en un caso práctico, ¿cómo llevamos la CUCA? ¿Cómo llevamos la CUCA? Ya, pues, en caso muy personal, yo manejo la CUCA así, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo, pero lo único que vas a hacer es actualizar la CUCA en los últimos meses, de los últimos ejercicios del 2016-2017, pero ese es el procedimiento. ¿Sí? Aquí la favorita dice fecha de aportación, aportó $1,500,000, $1,500,000, lo aportó en diciembre, enero de 2005, a diciembre de 2010, actualizo, saco el factor, ya me da el factor de aportación y factor de actualización y me da la aportación actualizada, ¿sí? Y así lo voy llevando, ¿sí? El índice reciente entre el índice de aportación, ya después es diciembre, entre diciembre y vas actualizando, diciembre entre diciembre y vas actualizando, diciembre entre diciembre y vas actualizando. Esa es la forma como vas a llevarlo. Aquí, por ejemplo, tiene $1,500,000 y lleva una actualización por esto de $1,500,000 y aparte, para mejor control, digo, bueno, el 31 de diciembre del 2017 hizo otra aportación, lo puedes aquí ya una vez que actualizarte, sumar y volver a actualizar. En nuestro caso, lo que hacemos es que por cada aportación le vamos llevando sus controles para saber y posteriormente sumamos para tener un capital de aportación actualizada, que si haces el cálculo completo, todo te va a salir lo mismo. Nada más que para un mejor control, y bueno, en mi caso muy personal, es como vamos manejando la CUCA. Entonces, ¿qué son los datos que utilizamos? La fecha de aportación, cuánto fue la aportación, el índice del precio de consumo más reciente, entre el índice nacional de precios de la fecha de aportación, nos determinamos el factor de actualización y tenemos la aportación actualizada. Esto es nuestra CUCA actualizada. Si ven acá teníamos $1,500,000 cuando lo actualizamos, cuando lo aportamos en enero del 2005. A diciembre del 2010, ese $1,500,000 ya vale $1,927,595. A diciembre de 2015 ya vale $2,290,727.22 esa cuenta de capital. Si vemos la diferencia, ya tenemos una diferencia bastante considerable, que nuestro capital, cuando retiremos o haya reembolso, probablemente no nos afecte. En el retiro del capital no pagaremos impuestos.
porque tenemos un capital aportado, ¿sí? Entonces, ahí es donde nos va a servir esta cuenta de capital. En el 2017 aporté 500, ¿sí? En el 2017, el 2010 ya me costó 535, al 2015 tengo 684. Esta es la forma como nosotros manejamos aquí dentro de esta firma nuestro control, nuestro caso práctico, así es como se maneja en nuestro papel de trabajo. Ya que en nuestro papel de trabajo llevamos en una sola hoja de Excel todos los cálculos para que al finalizar el ejercicio nada más vaya jalando, ahí están los ajustes, ahí manejamos los ajustes para que vaya considerándose el cierre de ejercicio, ¿sí? Entonces, esta utilidad, este factor que vas a ir registrando, este es tu capital inicial y después vas a ir registrando tus partes actualizadas en tu cuenta de orden capital y debes de tener registrado este capital al finalizar el 31 de diciembre de tu libro, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo lo actualizaste. Esa es la forma, ¿sí? Este es el control de la CUCA en el papel de trabajo. En tu libro de contabilidad o en tu sistema de contabilidad, la vas a ir registrando cada fin de año. Cada fin de año o cada vez que aumentes o muevas tu cuenta de capital. Entonces, ahí es donde vas a manejar, ¿sí? Importantísimo llevar este control. Porque tu declaración anual también te pide cuál es tu CUCA actualizada y ya le pones tu CUCA actualizada. ¿Eso para qué le sirve a Kiko? Para saber también qué comportamiento llevas de, ¿sí?, tu capital, cómo está tu capital, ¿sí? Hay empresas que ya están sin capital y siguen viviendo, que ya hay cosas que no deberían existir, ¿sí? Entonces le digo, esto es en sí ya la terminación de la cuota. Si lo ven ahorita ustedes dicen, pues era muy sencillo, nada más nos hubiera dicho esto y lo entendemos en la CUCA, pero la idea de darles a conocer el manejo de la CUCA es saber desde sus orígenes, de dónde viene, por qué nace y qué fue lo que originó que se actualizara, ¿sí? ¿Qué es lo que origina que se actualice? Fue la inflación, y esto viene desde 1967, reconociendo esas inflaciones, ¿sí? Me recuerdo cuando llevé el curso de Eduardo Villegas, que fue el primer año que hubo inflación, que tuvimos una inflación muy fuerte, y hablamos ahí de indexación y desindexación, ¿sí?, que viene siendo lo mismo prácticamente lo que se utiliza. Sí, se los dejo, son unas apuntes caídos como repuntar, que es juzgar, hacer concepto de estado, calidad de alguien o algo, CUCA, cuenta de capital, la actualización que es actual, y un comentario, lo que les hice hace rato, donde nace por qué nace la actualización. Y en conclusión, ¿sí?, la CUCA es la cuenta de capital de aportación que está obligado a llevar todas las personas morales, y es muy importante tener los cálculos correctamente actualizados y registrados dentro de la cantidad, los cuales se registran dentro de la cuenta de orden. Con esto damos cumplido los artículos 28 del Código Fiscal de la Operación y 33 del Reglamento del Código Fiscal, ¿sí? Con eso terminamos, nada más con esta frasecita: nunca dejes de dar gracias a Dios por lo que te pone en tus manos, tu corazón y tu cerebro, y poderlo transformar en conocimiento y compartirlo. Con esto les doy las gracias, si no hay ningún comentario. Les agradezco mucho el haberme acompañado en esta sesión de Anafinel Chiapas. Les dejo mis datos por cualquier cosa, si necesitan el material o algo, me lo solicitan y con mucho gusto se los hago llegar, ¿sí? Entonces, ustedes me lo solicitan y yo se los hago llegar.